6:55 de la mañana, amigos de Televicentro de todo el país. Ha llegado el tiempo de las noticias desde el foro principal de nuestro canal. En la ciudad de Quito les saludamos. Fedito y Dianita, buen día. Roberto, amigos televidentes, una buena mañana para todos ustedes y estamos en martes 24 de octubre. Bienvenidos a la información. Empezamos de inmediato con noticias de acá de la capital y novedades. En el sur de Quito, una madre habría intentado vender a su niño recién nacido. Según investigaciones, habría entregado datos falsos en el hospital donde alumbró. Agentes de la DINAPEN capturaron al supuesto comprador. Llegó por emergencia hasta el hospital Luz Helena Arizmendi, donde alumbró a su pequeño hijo. Los médicos la atendieron como a toda paciente, pero los encargados de receptar datos y otros protocolos descubrieron que algo estaba mal. Entre las anomalías, la identidad de la señora era falsa. La madre ha ingresado aquí dando en primer lugar un nombre que no es de ella. Ante la novedad, enseguida se contactaron con la DINAPEN. De por medio estaba un recién nacido. A la llegada de los agentes, la mujer no pudo seguir con la mentira y confesó supuestamente que por falta de recursos pactó con un extranjero para entregarle al recién nacido. La señora a lo mejor tomó contacto con este señor en un centro comercial y ahí le había indicado que le puede colaborar. Inmediatamente organizaron todo un operativo con las características físicas del sujeto. Los uniformados del presunto comprador lo ubicaron en los exteriores del hospital, quien en un inicio dijo ser el conviviente de la parturienta y padre del bebé. Precautelar más que toda la integridad física del menor. La madre y el pequeño permanecen en el área de neonatos médicamente. Los dos están fuera de peligro. Lamentablemente la progenitora se encuentra con custodia policial. La mentira se cayó al encarar a las dos personas. Salió a relucir la verdad. Supuestamente horas atrás acordaron que él se haría cargo del recién nacido porque ella no tenía recursos para los gastos de crianza. Creo que la desesperación le llevó a la señora a tomar esta decisión, pero no es tampoco justificable que ella haya tratado de hacer esto con su hijo. Las investigaciones están dirigidas a saber qué iba a hacer el extranjero con la criatura, qué planes tenía, si pensaba salir del país, en fin, una serie de hipótesis en un caso, por decirlo menos, preocupante. Que se encontraba un sospechoso de nacionalidad Guatemala, un extranjero. En las próximas horas, madre e hijo serán dados de alta. Ella tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos en el campo judicial, mientras el pequeño irá a una casa de acogida. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarle ahora que en la unidad de Fragancias se realizó la audiencia de reformulación de cargos por el linchamiento de un hombre de 33 años de edad. El juez aceptó el cambio de la figura penal por la gravedad de las quemaduras, la víctima que falleció horas después de este hecho. Llegaron hasta los exteriores de flagrancia de la Fiscalía con el dolor cargado en el alma. Está viva la pérdida inesperada del ser querido que les ha marcado en un antes y un después. Buscan entender cómo supuestos amigos de Freddy Guachamín lo golpearon salvajemente y no conformes lo quemaron vivo. Me dirigí al hospital Eugenio Espejo y mi esposo estaba totalmente quemado. Estaba su cuerpo metido en una funda. Sucedió el 19 de septiembre en la parroquia de Tumbaco. Horas después, los sospechosos del linchamiento fueron detenidos. Ese día la víctima llegó a una mecánica para arreglar su vehículo, pero como era amigo del dueño del taller, aparentemente se pusieron a beber, copas que se convirtieron en el último brindis. Les arrastran al piso, le cogen y le rocian gasolina. ¿Cómo que acaso mi esposo es un delincuente? No es un ladrón ni un violador. Tenía quemaduras de tercer grado en más del 80% de su cuerpo. Por la gravedad de las lesiones murió en una casa de salud. Los presuntos implicados en el hecho fueron detenidos. En esas horas, como estaba aún con vida, fueron procesados por tentativa de asesinato, pero todo cambió cuando Freddy dejó de respirar. Sean sancionados con el máximo que establece la ley para el delito de asesinato, es decir, entre 22 a 26 años más las agravantes que establece nuestra norma legal. En la audiencia de reformulación de cargos, el juez penal aceptó cambiar la figura jurídica de tentativa de asesinato a asesinato. Los 4 procesados tienen prisión preventiva. La instrucción fiscal será de 30 días. Lo que nosotros solicitamos es que se haga justicia y que se dé la pena máxima a estas 4 personas, porque los 4 son culpables. En un momento, el plantón pacífico donde exigían justicia puso a correr a los familiares cuando uno de los sospechosos era llevado por los guías penitenciarios hasta el vehículo.
Saben que nada les devolverá a Freddy, pero buscan aliviar el dolor confiando en que los responsables no caminen libremente por las calles de la ciudad. En Quito informó Iván Casamen. 2 mecánicas fueron clausuradas en el sector de Guajaló, esto es al sur de la ciudad de Quito, esto por no contar con las licencias de funcionamiento necesarias. Las autoridades anunciaron que los operativos de control continuarán en todo el distrito metropolitano. Los operativos de control esta vez se realizaron en el sector de Guajaló al sur de Quito. Más de 30 mecánicas y lubricadoras fueron visitadas por miembros de la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Nacional a fin de verificar si contaban con las licencias de funcionamiento, tomando en cuenta que la ordenanza municipal prohíbe el funcionamiento de estos establecimientos a 500 metros a la redonda de un centro de revisión vehicular. Hemos tomado registro fotográfico de la licencia y remitiremos a quien la haya emitido para que verifique en qué condiciones y cumpliendo qué requisitos se emitió. Según las autoridades, múltiples fueron las denuncias ciudadanas de un mal servicio de chequeo de los autos en varias de estas mecánicas ubicadas en el sector. Posiblemente el pago que realizan para hacer la revisión para que puedan pasar, no la pasan y tienen que volver nuevamente. En el operativo fueron clausuradas 2 mecánicas. Las sanciones incluyen una multa de 2 salarios básicos unificados y hasta el cierre definitivo. Hemos encontrado un local que no se encuentra con licencia, otro local que se encuentra realizando otra actividad contraria a la que está emitida en la licencia y se ha procedido a clausurar. Sin embargo, los propietarios señalaron que cuentan con los permisos municipales necesarios. Tenemos el permiso de funcionamiento, ahorita vamos con la señorita a ver en el municipio. Además, durante el proceso se detuvo a 2 personas presumiblemente por robo. Por coincidencia se ha verificado receptación de cosas robadas y está sujeto a que se les lleve a la fiscalía para que puedan verificar los objetos que fueron teléfonos celulares que se les encontró en el poder. Informó Sofía Vintimilla. En la provincia de Esmeraldas, agentes antinarcóticos decomisaron más de media tonelada de cocaína. La droga estaba camuflada en canecas de plástico. Miremos. Todo apunta a que los que transportaban la sustancia ilegal se percataron de algún movimiento policial o alguien les pasó el dato que agentes antinarcóticos estaban por la zona de Limones y antes que les caiga la ley dejaron abandonado el millonario cargamento entre el manglar. Aquí hay que recalcar también la persistencia, la perseverancia de los agentes antinarcóticos debido a que ellos estuvieron en el territorio más o menos 15 días siguiendo a esta organización. Agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos esperaron para ver si alguien se acercaba a cargar nuevamente las canecas de plástico, pero nadie llegó. Ante el riesgo que el agua arrastre los tanques, ingresaron con el apoyo del GIR hasta la zona de Canchimalero y encontraron 18 envases. Y estaba tapado pues con unas hojas de coco para esperando pues la embarcación y producto de esto pues llevar el material hacia aguas internacionales. Apoyados con una lancha sacaron los bloques millonarios, presumen que cargaron en lado colombiano y utilizando aguas ecuatorianas, pretendían llegar hasta Centroamérica, pero en el trayecto encontraron barreras y antes que la policía les ponga tras las rejas, los tripulantes prefirieron dejar abandonado el cargamento. Estas personas dejaron botada dicha sustancia y no se pudo detener a ninguna persona. En 18 canecas camuflaron 563 paquetes forrados con cinta de embalaje, los bloques tenían diferentes logos, el peso de la cocaína de alta pureza, esa de exportación alcanzó los 561 kilos. Suelen pasar por el callejón entre el continente y Galápagos y luego de eso pues toman Centroamérica y el destino final México, para de ahí una nueva ruta pues subirla a Norteamérica que pensamos es el destino final. Estiman que evitaron que más de 5.600.000 dosis contaminen mercados internacionales. En Quito informó Iván Casamen. Fue detenido un hombre de 41 años acusado de acoso sexual contra un adolescente de 12 años en Guayaquil. El padre de la joven descubrió que el sujeto le enviaba mensajes inapropiados al teléfono. Hasta el viernes anterior nada le parecía fuera de lo normal. Este padre de familia asegura que descubrió todo el sábado, cuando fue a la habitación de su hija. En ese momento notó que la joven recibió un mensaje en su teléfono celular. Encontré mensaje de mi hija en el teléfono
del chofer del expreso acosándole, diciéndole te amo, un poco de barbaridades, a una niña de 12 años, a la cuenta es el padre de ella, por la edad. En este caso, el implicado habría abordado la situación, tratando de enamorar a la joven, a tal punto que ella no lo veía como su acosador. Por el contrario, estaba convencida que se trataba de su enamorado y pretendía defenderlo de todo. Mi hija ya tuvo que enseñarme los mensajes, que el Señor le ha dicho que es una persona buena, que no le va a hacer daño. Si desde el primer momento que hasta me la ha besado, eso va a ser bueno. Se han dado en 2 ocasiones, según la menor. No, podría darse el inicio de un tipo de relación, de una presunta relación que haya pretendido este sujeto, ¿no? El progenitor del adolescente no estuvo dispuesto a permitir esa situación y este lunes acudió temprano hasta el establecimiento educativo ubicado en el centro de Guayaquil. Allí tomó contacto con los directivos de la institución y decidieron esperar el arribo del ciudadano, a quien entregaron a los agentes de la Policía Nacional. Él tiene tiempo para hacer sus cosas. Mi hija era la primera y la última, y la hora máximo 2 de la tarde, 2:05. A veces me llegaba a 2:20, 2:30, desde el 9 de agosto ya. Y gracias a Dios me di cuenta a tiempo. Hice un acercamiento mediante un beso en 2 ocasiones. De acuerdo con el fiscal, este caso está enmarcado en el delito de acoso sexual, tipificado en el artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena de 3 a 5 años de prisión. No es empleado del colegio, sería empleado de la cooperativa que presta servicios de expreso al colegio. Yo lo estoy denunciando porque quiero que todos los padres se den cuenta en quién confiamos nuestros hijos. Informó José Morales. Mientras tanto que en Guayaquil, exdirigentes de la Unión Nacional de Educadores aseguran que los últimos días han receptado denuncias de madres de familia de al menos 15 colegios públicos en los que se habrían registrado presuntos abusos sexuales. Líderes de la UNE afirmaron que no solo serían vinculados docentes, sino autoridades de los planteles. Porque no pueden continuar esta mafia. Incontenibles. Las denuncias siguen apareciendo por todos los lados cardinales, incluso desde la antigua dirigencia de la otrora UNE. Hablan de un nuevo caso de un presunto abuso sexual en un colegio público del sur de Guayaquil. Quien tiene varias denuncias por ser encubridor, y en uno de los casos, la resolución de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, y nunca se instauró sumario. Según Jorge Iturburu, ex rector del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte y abogado en libre ejercicio, al fragor de la coyuntura de una legión de padres indignados, lo han buscado en su oficina. Hay 15 colegios en este momento. Estos profesores no es que son profesores, son rectores, administran las instituciones educativas. Afirmaron que en la mayoría de los casos denunciados hubo un silencio cómplice. Las autoridades distritales continúan con el atropello, el abuso, el encubrimiento. Y creen que Fander Falconi y los 2 últimos exministros deben dar una explicación. El CAL ya aprobó las comparecencias de todos. De hecho, del actual asambleísta de Alianza País, quien en una entrevista afirmó que como ministro visitó más de una vez el colegio réplica y nunca le hicieron ninguna denuncia. ¡Miserable violador, cárcel! Informó Jorge Escobar. El Ministerio de Educación detectó que del año 2014 a julio de 2017 los niños no solo han sido abusados por los profesores, sino también por personal de limpieza, trabajadores administrativos, rectores, directores y compañeros de aula. El abuso sexual en contra de estudiantes es una problemática que sigue creciendo en el país. El Ministerio de Educación realizó un diagnóstico del fenómeno y reveló que entre el 2014 y el 2017 en el país se reportaron 882 casos en el sistema educativo. Por eso ahora se habla de una tolerancia cero para las agresiones sexuales. Tenemos una política de cero tolerancia a los abusos sexuales. Vamos a hacer un seguimiento permanente y vamos a judicializar lo que se deba judicializar, vamos a denunciar lo que tengamos que denunciar, vamos a actuar con todo el peso del Ministerio de Educación y de las instituciones de justicia sobre estos casos. El estudio también revela que el 63% de los abusos fueron perpetrados por personas vinculadas al sistema educativo. Entre esos están
docentes con 450 casos, compañeros de aula con 45 casos, estudiantes del mismo colegio 38 casos, personal de limpieza 13 casos, administrativos 9 casos y autoridades 6 casos. De allí que la Fiscalía advierte que las víctimas de estos abusos pueden sufrir graves secuelas psicológicas y afectaciones en sus estudios. Hay cambio de comportamiento, no quieren comer, se vuelven agresivos, no hacen las tareas, bajan las calificaciones. Son tantas circunstancias que en este delito de abuso sexual, el delito sexual la Fiscalía tiene que investigar. En el Ministerio de Educación también confirman estos estragos y por eso señalan que existe un programa de acompañamiento a los niños y sus familiares. Estamos en el proceso de que se apruebe en el Consejo Sectorial de Educación un proyecto de inversión para protección de derechos. Se ha firmado hace poco y muchos de ustedes tienen que haber sido parte un convenio tripartito entre la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación para poder actuar con diligencia y con celeridad en estos casos. Además, se ha anunciado que como medida de prevención se realizará exámenes psicológicos a todos los maestros. Otras acciones también se adaptarán para otros funcionarios que laboran en los establecimientos educativos. Hay un acuerdo ministerial que fue expedido en julio en el que se ha solicitado no solo a los docentes, sino a todo el personal que esté laborando dentro de las instituciones educativas, docentes, personales de apoyo, personal administrativo, que tienen que ser seleccionados en base a unas pruebas psicológicas y unas pruebas psicométricas. La Fiscalía, en cambio, ha dispuesto 72 oficinas especializadas para que los afectados denuncien los hechos a escala nacional, informó Fernando Medina. La UDICEF lanzó una campaña para prevenir el abuso sexual contra menores. Expertos hacen varias recomendaciones a padres de familia para saber cómo actuar frente a esta problemática. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Debes buscar y contar con adultos en quien confiar. Estas 3 reglas pueden salvar vidas. Se trata de un video dirigido a niños y niñas para prevenir el abuso sexual. La campaña es de UNICEF, denominada Ahora que lo ves, di, no más. Recurso audiovisual que pretende romper con el silencio y comprometer a toda la sociedad. Esto frente a los registros de abusos sexuales a menores en las instituciones educativas de nuestro país. En una encuesta realizada a padres y madres de familia, las respuestas coinciden que no saben cómo actuar frente a esta problemática. Nosotros los padres podemos ser amigos de nuestros hijos, pero creo que no estamos preparados. Prácticamente los padres de familia tal vez no estén preparados porque los niños no reciben la verdadera educación de parte de ellos. Una de las recomendaciones para los progenitores, según Margarita Torres, directora de la Fundación Familia Integral, es enseñarles a los menores a poner límites y crear un vínculo de confianza. ¿Qué es una caricia adecuada y qué es una caricia no adecuada? Y de eso no hay cómo enseñar, si es que yo no me siento cómodo con cualquier caricia, es importante enseñarles a poner límites. Explica que es crucial no culpar ni juzgar al niño, sino indicarle que fue muy valiente por revelar lo sucedido y explicarle que no debe guardar secretos. Entonces, hacerle saber que no es factible guardar secretos con cosas que ellos se sientan incómodos o cargados. Que no importa lo que sea o quién sea la persona que les haya dicho, ellos tienen derecho a conversar, comunicarse o decirle a alguien cómo se sienten. Pero para Manuel Martínez, miembro del Pacto por la Niñez y Adolescencia, existen normativas, pero no están claras, en temas de cualquier tipo de violencia. Y la falta de esa legislación integral, coherente, bien articulada, va a causar problemas. Porque ahora todos estamos indignados, todos estamos conmocionados, pero hay una palabra mágica que es efectividad, que es lo que pide la Convención sobre los Derechos del Niño. Además de que existan más espacios donde los menores puedan denunciar todo tipo de abusos. ¿Tienen los niños y las niñas realmente la posibilidad de un acceso directo para presentar una denuncia, reclamar sus cosas? En el informe oficial dicen que sí, pero habría que ver si en términos concretos... Los dos expertos coinciden que es importante educar a los menores para que puedan denunciar sin ningún temor. Informó Priscila Cadena. El general del Estado, Carlos Vaca Manceno, rechazó las amenazas realizadas en contra de la fiscal Diana Salazar.
señaló que existen poderosos intereses que intentan obstruir las investigaciones y además solicitó protección para las autoridades judiciales. Así lo anunció la tarde de este lunes en rueda de prensa el fiscal general del Estado Carlos Vaca Mancheno, en compañía de la fiscal Diana Salazar y los miembros de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La Fiscalía General del Estado rechaza firmemente y de manera enfática las amenazas que han sido proferidas en contra de nuestra colega, la doctora Diana Salazar Méndez. Esto luego de que el fin de semana Salazar recibiera amenazas de muerte a través de un video para que renuncie a su cargo, firmando con la autoría de Frente de Liberación Popular. Con estas amenazas confirmamos de que existen poderosos intereses que pretenden obstruir el trabajo de la Fiscalía. Catalogó las amenazas como acciones desesperadas de un grupo de maleantes, ante las cuales ratificó no declinarán. No nos van a amedrentar estas acciones de grupos de presión económicas, políticas, sociales o de otra naturaleza, y mucho menos nos van a callar o nos van a obligar a dejar de hacer nuestro trabajo. Por ello, solicitó al gobierno que se brinde la protección a las autoridades judiciales para que las investigaciones en los diferentes casos de corrupción se desarrollen de manera eficiente. Le pedimos y le exigimos al gobierno nacional y a los órganos de seguridad que brinden la protección, que el trabajo que la Fiscalía realiza llegue a buen término. Además, expresaron su solidaridad con Salazar. Nuestro absoluto respaldo y nuestra solidaridad. Pero además también ratificamos que esta es una nueva demostración del camino correcto del que no vamos a salir. Durante la rueda de prensa, la fiscal Salazar no brindó declaraciones y tampoco se admitieron preguntas. En Quito informó Adriana Rojas. De acuerdo a un informe de la Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, sería una de las cabezas en el supuesto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. El vicepresidente de la República sin funciones, Jorge Glass, detenido en la cárcel 4 en Quito, sería una de las 3 cabezas dentro del supuesto delito por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Esto de acuerdo a un documento de 12 páginas, que es parte del expediente fiscal. Informe elaborado por la Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, UIAF, como parte de la Policía Judicial. Como supuestos cabezas también aparecen el ex contralor Carlos Poli y José Santos, delator de Odebrecht. Bajo ellos la policía ubica a Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario. Para el efecto, los investigadores analizaron los testimonios y documentos que la Fiscalía ha recuperado desde el 2016, donde consta la asistencia de los Estados Unidos como versiones. A Glass se lo ubica en el grado directivo por las funciones que desempeñaba como ministro de los sectores estratégicos y como vicepresidente. Entidades que gestionaron 5 obras adjudicadas a Odebrecht. Ricardo Rivera supuestamente era el receptor de las coimas, que luego irían a Glass, en el caso de Carlos Poli, quien no habría encontrado irregularidades en los proyectos a cargo de Odebrecht. El relator Santos señaló que le habrían entregado $10 millones, informó Héctor Romero. En una larga comparecencia ante la Comisión de Justicia, el Procurador General del Estado, Diego García, defendió su actuación ante los hechos de corrupción que se han denunciado y anunció nuevas demandas en contra del excontralor Carlos Poli. Los legisladores no quedaron completamente satisfechos con las respuestas del Procurador. Fue una comparecencia de más de 4 horas en las que el Procurador defendió la actuación de la institución en los casos de corrupción presentados. Esto ante las críticas por una supuesta actuación tardía de la Procuraduría. Lo hemos venido diciendo porque muchas veces existe el interés, algunas veces llega a ser presión, de que el procurador presente ya una acusación particular o se convierta en parte del proceso como víctima, representando a la víctima del Estado, y no siempre es posible hacerlo en la medida en que todavía no exista una acusación de parte del fiscal. Sin acusación del fiscal no hay juicio. Aquí Diego García anunció que, por ejemplo, los procesos legales presentados suman 6, 2 de ellos por el tema Odebrecht, pero que aún están en carpetas muchos más. Uno de ellos en contra del excontralor Carlos Poli, a quien se lo denunciará por concusión. Hay
dinero de por medio, y eso es precisamente lo que tiene que explicarse. Rechaza la demanda presentada por el abogado de Carlos Polit, que buscaba incluir al procurador en la denuncia por el retorno de Odebrecht al país. Yo tengo la tranquilidad de poder decir aquí hoy día que en mi caso no hay ningún dinero de por medio. Entonces, hablar de conclusión es simplemente descabellado. Es una posición descabellada, yo no creo que tenga ninguna incidencia frente al fiscal. Dice que la Procuraduría ha actuado bajo los regímenes legales, que ellos únicamente dieron paso para la restauración de la hidroeléctrica San Francisco, que la desaparición de las glosas en contra de Odebrecht fue responsabilidad directa de la Contraloría, cosa que critican los asambleístas. No somos parte de ese procedimiento. Ese es un procedimiento que les corresponde exclusivamente a la Contraloría General del Estado. Me preocupa tremendamente que cada pregunta que se le haya hecho conteste con que o no eran sus atribuciones o que no estaba facultado para. Y en ese mismo tenor, García dijo que ellos esperan que la Fiscalía actúe para presentar las demandas correspondientes. Defiende, por ejemplo, el haber denunciado al vicepresidente y otras 17 personas en el caso de enriquecimiento ilícito. Declaraciones en audio y video de algunos personajes, entre esos el propio José Conceizao, el señor Rivera, el excontralor Carlos Polit, y el reconocimiento final de que la relación era un poco más que familiar. Y en este mismo ámbito, critica la actuación del juez que permitió que un particular, en este caso César Montúfar, haya sido incluido como demandante. Es un error. Yo creo que hay personas que están buscando una presencia política a través de ciertas acciones. Terminada la comparecencia, las críticas, legisladores de ambos bandos aseguraron que las respuestas del procurador quedaron debiendo. Me parece algunas dudas respecto de las actuaciones en el ámbito de su competencia en relación al control de legalidad de ciertos contratos. A mí me parece una aberración pensar que la Fiscalía le tiene que dar respuestas a la máxima entidad de defensa del Estado en relación a temas tan fundamentales y que deben apegarse a lo estrictamente jurídico. Que seguirán insistiendo para que el procurador acuda a los llamados y a la entrega de información, que hay que buscar que en los casos de corrupción el Estado pueda recuperar el dinero mal habido. Informó Javier Gallo. Gracias por acompañarnos. La jueza de lo penal, Irene Pérez, levantó la prisión preventiva que regía desde julio pasado en contra del perito José Luis Fuentes. Este es indagado por presunto fraude procesal en el caso Odebrecht. En su reemplazo, el agente usará un dispositivo electrónico en su tobillo. La mañana de este lunes, la jueza de lo penal Irene Pérez levantó la prisión preventiva que pesaba en contra del perito José Luis Fuentes, acusado de delito procesal en el caso Odebrecht. La prisión ha sido sustituida por la presentación periódica ante la autoridad, también el uso de un dispositivo electrónico y la prohibición de salida del país. El perito permanece detenido desde el pasado 25 de julio, luego de que la Fiscalía detectó que el uniformado habría cambiado los nombres en una de las transcripciones de los audios filtrados en el caso Odebrecht. La conversación sería entre el excontralor Carlos Polit y el delator de la constructora brasileña José Consensuao Santos. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para... En su transcripción del diálogo habría cambiado el nombre del vicepresidente Jorge Glass, poniendo en su lugar Lazo. Fuentes argumentó en su testimonio que el error se produjo pues no contaba con las herramientas adecuadas para realizar la transcripción, además de que se le habría otorgado muy poco tiempo para este trabajo, y descartó cualquier tipo de influencia externa para cambiar los nombres. La instrucción fiscal en este caso concluye este martes 24 de octubre y posterior se espera la audiencia para conocer si la Fiscalía llama o no a juicio al perito. En Quito informó Adriana Rojas. 7 de la mañana con 25 minutos, una pausa y volvemos para contarles que por orden judicial se abrió una nueva investigación en contra del dueño de la clínica La Primavera en Quito. También el presidente Lenín Moreno firmó el decreto que deroga los decretos 16 y 739 emitidos por el presidente Correa. Esto y más en la primera entrega del Comercio TV en la señal Televicentro. Una pequeña pausa y venimos.
Estamos de regreso en El Comercio TV, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que en Chimborazo se registró un femicidio y un suicidio. Un joven habría asesinado a su conviviente para luego quitarse la vida ahorcándose. Los cuerpos fueron encontrados en una comunidad alejada. En medio del intenso polvo, rescatistas bajaban los cuerpos de Orlando Lema y Betty Ye. La joven mujer habría sido victimada por su conviviente, quien luego de cometido el hecho, se presume se quitó la vida. En una pendiente encontramos a una mujer de unos 20 años aproximadamente, tendida en el suelo, sin vida, y a un ciudadano colgado de un árbol con un elemento constrictor, una soga en el cuello. Para nosotros nos parece que es un femicidio del hombre que convivía. Luego ya no tuvo salidas y él también se suicida. Sucedió en el sector Los Tanques en Columbe, Cantón Colta, en Chimborazo. Sus familiares cuentan que la mujer estaba desaparecida. Fue el mismo conviviente quien dio aviso dónde estaba el cuerpo antes de suicidarse. Es que encontró a su conviviente fallecida y que aparentemente él advirtió que se quitaría la vida. Complicado así mismo el ingreso, pero hemos visto igualmente con la colaboración de los señores bomberos, también con la colaboración de las personas que han estado aquí en el sector, hemos logrado extraer los dos cuerpos de una señora y de un joven aproximadamente. Que la desafortunada mujer podría haber estado embarazada de 3 meses. Estaba conviviendo, me comentan, con el chico aproximadamente desde agosto, entonces incluso ha estado embarazada. No se sabe cuáles fueron los motivos que lo conllevaron a cometer el femicidio. El desafortunado se habría graduado hace pocos días de policía. Culminado sus estudios de policía y su graduación habría sido el día jueves en la mañana. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba, donde les practicarán las autopsias de ley. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Una nueva investigación se abrió por orden de la jueza contra el dueño de la clínica Primavera. Este caso es por la muerte de una mujer a quien le habría practicado una cesárea sin contar con el título profesional para hacerlo. Entre abrazos y lágrimas, los familiares y amigos de Stephanie Morales, una paciente de la clínica que fue clausurada el pasado 9 de agosto y que habría fallecido por presunta negligencia médica, recibieron la noticia de que se abre un nuevo proceso contra el propietario de dicha institución, quien es acusado de presunto delito de homicidio culposo. Ahora tranquilos porque la justicia se está viendo, está saliendo a la luz todo lo que este médico no hizo por mi hermana, nunca le ayudó, siendo el deber de él. Lo único que tenía que hacer es derivarle a mi hermana, lo cual nunca lo hizo. Una jueza con criterio jurídico, analizando bien las evidencias que expuso la fiscal al hacer su planteamiento, ha determinado que el señor debe guardar prisión preventiva porque él ha causado mucho daño al tener un ejercicio profesional para el cual él no estaba técnica ni académicamente capacitado. El caso habría ocurrido el 23 de enero de 2014, cuando Stephanie Morales se le habría practicado una cesárea, tras la cual falleció. Engañaba a las pacientes que con confianza depositaban esa confianza y se hacían atender en una clínica que se pretendía tenía todo el instrumental y todos los profesionales para que les atiendan como toda persona desea, con control, con técnica, con instrumentación. En esa clínica lo único que se ha encontrado es víctimas. El propietario de dicha clínica tenía medidas sustitutivas, prohibición de salida del país y obligatoriedad de llevar consigo el brazalete electrónico. Debido a la investigación de una supuesta asociación ilícita, ahora se sumaría la investigación de homicidio culposo. En Quito informó Andrea Valareso. 7 de la mañana con 34 minutos y en otro ámbito informativo, 90 días tomará la reconstrucción del puente que une Guayaquil con la isla Santay y que colapsó parcialmente tras el impacto de una embarcación pesquera. Así lo informó el gobernador José Francisco Ceballos, luego de una reunión con autoridades y el representante de la compañía Alcelsa, que asumirá los costos por los daños y perjuicios. 11 días después de un estruendo que alteró los nervios de los transeúntes y el flujo turístico de la isla Santay, bajo la escalera del mismo puente basculante, a pocos metros donde aún yace la desgracia,
salió humo blanco. Pasarán 90 días, esa es la fecha tope máxima que nos hemos planteado, poder coordinar la terminación del puente de la parte que se cayó. Era la buena nueva de un gobernador que había convocado a las autoridades de la Armada, Cercov, Ambiente, Santay y el delegado de la empresa Alcensa, que tras un acuerdo asumirá todo lo que aquí se ha partido. Unos 30 días más o menos en remoción de escombros y el resto sería en construcción. Mientras más rápido se podría hacer, mejor para todos, ¿no? También se está trabajando en repotenciar una campaña que se va a ofrecer hacia los servidores turísticos, hacia a las operadoras privadas, justamente que lo vamos a lanzar en estos días porque ya se están haciendo los análisis de tiempo. El traslado de los escombros empezará este lunes y el procedimiento será monitoreado por la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y el Ministerio del Ambiente. Pero el acuerdo entre las autoridades competentes y la empresa propietaria de la embarcación pesquera Patricia no solo implica la indemnización por los daños y perjuicios, sino también la liberación del capitán de este barco, así como el desistimiento de otras acciones legales. En una audiencia de conciliación se pueda solucionar el tema y ya no haya ningún inconveniente, pueda la embarcación salir, porque está detenida, el capitán también pueda salir. Si se cumple el cronograma, por acá las cosas volverían a su cauce habitual el próximo año, informó Jorge Escobar. Muchísima atención, el presidente Lenín Moreno firmó la derogatoria para disolver los decretos que eliminaron las ONG Pachamama y la Unión Nacional de Educadores. El presidente Moreno aseguró que mediante este acto se responde a la solicitud hecha por las organizaciones sociales durante el diálogo nacional. El presidente Lenín Moreno derogó este lunes 23 de octubre los decretos número 16 y 739 emitidos por el expresidente Rafael Correa, los mismos que establecían el reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las organizaciones sociales y ciudadanas. Regulaban la libre asociación y el funcionamiento de todas las formas de organización de la sociedad civil y daban los requisitos para el funcionamiento de las mismas. Mediante estos decretos se disolvieron las ONG Pachamama en 2013 y la Unión Nacional de Educadores en el 2016, argumentando que éstas no cumplían con la normativa. Voy a firmar el decreto 139, que no es sino un decreto que elimina a los dos anteriores y que además facilita la organización social, que facilita la organización civil. En el reglamento se establecen 3 tipos de organizaciones: corporaciones, fundaciones y otras formas de organización social, nacional o extranjera, las cuales tienen obligaciones, como la rendición de cuentas. Además, se estipulan causas para su disolución, como desviarse de los fines y objetivos para los que fueron constituidos, o disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en el reglamento. Y estamos reduciendo al mínimo los requisitos de legalización de aquellas organizaciones que quieren tener personería jurídica. No nos olvidemos que la Constitución de la República reconoce el derecho de asociación y por lo tanto las organizaciones de hecho y de derecho. El presidente Moreno aseguró que esta decisión obedece al pedido de los representantes de las organizaciones sociales dentro del marco del diálogo nacional. En Quito informó Andrea Valareso. Posiciones contrarias al interior de la bancada oficialista ante el anuncio realizado por Ricardo Patiño de movilizaciones en contra del presidente Lenín Moreno y de la consulta popular. Hay quienes al interior de Alianza País aseguran que ya no se sienten representados por el actual gobierno, mientras otros aseguran que llamar a movilizarse es tratar de desestabilizar al gobierno. Han pasado el anuncio lo realizó el meses. vicepresidente del movimiento oficialista Ricardo Patiño, quien aseguró que se movilizarán en contra del no cumplimiento de promesas y de la consulta popular promovida por el presidente Lenín Moreno. Han pasado 5 meses, o sea, no 15 días, sino 150 días, y no hay ningún cumplimiento. La gente está indignada, y por el hecho de que ha intentado hacer algo que nunca va a lograr. Desacreditar a la Revolución Ciudadana, intentar desacreditar al presidente Rafael Correa e impulsar un programa de gobierno que es el programa de gobierno de Lasso, en algunos casos, en la consulta popular, por ejemplo. Cosa que fue rechazada de inmediato por la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Esta es una consulta ciudadana. Si ahí algunos actores políticos quieren reivindicar el derecho a ser consultados, es su derecho.
pero esta consulta popular es de la gente. Pero en la asamblea hay reacciones. Marcela Guiñaga, por ejemplo, está de acuerdo con llamar a movilizarse. Dicen que en la consulta le dirán no al menos 3 preguntas. En contra de haberse apartado de nuestro plan de gobierno por parte de Lenín Moreno y por no estar de acuerdo en preguntas donde, insisto, se trata de dejar debilitada completamente la institucionalidad democrática del país. Vía telefónica, el legislador Daniel Mendoza rechazó estos anuncios, pues dice que el bloque no se ha reunido para tomar una posición. Entiendo que solamente es el pronunciamiento de un militante, en este caso es el vicepresidente de una organización política, pero no tiene nada que ver con la postura del bloque, ¿no? Aunque Guiñaga adelanta que su oposición no es nueva, que las actuaciones presidenciales han provocado que muchos dentro del movimiento ya no se sientan parte del gobierno, por eso llaman a movilizarse. Yo ya he mencionado varias veces mi pronunciamiento, hay cosas que me distancian ciertamente de este gobierno y no siento que soy parte del mismo. Mendoza asegura que esos llamados bien pueden ser entendidos como una clara muestra que buscan desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. No solamente en ese país, sino una organización política debe atentar contra la estabilidad del país. Hoy más que nunca todos debemos unir esfuerzos precisamente para dar esa estabilidad que necesita el Ecuador. En medio de esta tensión interna, el movimiento oficialista tratará de reunirse este martes para tomar definiciones ante esta nueva polémica que pone en vilo la unidad del partido de gobierno. Informó Javier Gallo. Son las 7:41 en la mañana. Los representantes de la Asociación de Jubilados Batalla de Tarqui solicitaron que los informes de Contraloría sobre la deuda que mantendría el Estado con el IES no sean usados de forma política. Ellos aseguran respaldar las labores de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues afirman que siempre han recibido sus pagos a tiempo. No queremos de ninguna manera que los informes de la Contraloría se politicen, que los informes de la Contraloría deben ser conformes a derecho, que sean técnicos y que esto no sirva o no permita para afianzar tal o cual criterio antojadizo. En cuestión de pensiones, ustedes constan, jamás nos han retrasado las pensiones jubiladas. Por eso es que nosotros, el día jueves que va a haber una marcha, nosotros vamos a respaldar porque nosotros en primer lugar hay el criterio de la gratitud. Organizaciones indígenas de la provincia de Orellana solicitan dialogar únicamente con el presidente Lenín Moreno para dar solución al paro que por cerca de 20 días mantienen en el sector de Dayuma, un grupo de trabajadores del estatal Petroamazonas. Los dirigentes además piden el cambio de gobernador en la provincia. Los representantes de las nacionalidades guaraní, quichua y shuar de la provincia de Orellana llegaron hasta la capital para entregarle al presidente Lenín Moreno una carta con varias peticiones concretas, entre las cuales solicitan la remoción del actual gobernador Colón Maya. Hemos solicitado al gobierno nacional que nos provee un gobernador que nos tenga capacidad de gestión, que no esté aliados en los temas políticos, sino un gobernador que tenga con profundos compromisos de trabajar con las comunidades sociales. Este pedido se presenta como una de las alternativas para solucionar el paro que llevan adelante por varias semanas un grupo de trabajadores de la empresa estatal Petroamazonas en el sector de Dayuma en la provincia de Orellana, pues aseguran que el 70% de la mano de obra son fuereños y solo el 30% sería local. Estamos inconformes de que cómo es posible de que la persona foránea debe tener la más abierta para sus plazas de trabajo. Los trabajadores han sido perjudicados por sus derechos laborales que no han sido atendidos y por esa razón hace 19 días están paralizados en la provincia de Orellana. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, informó que la CONAIE respalda rotundamente este pedido. Queremos cambios importantes en esta empresa. Si tiene que ir gerente de Petroamazonas, tiene que ir, porque no han sabido responder a las comunidades, las demandas importantes de las comunidades de base. Por lo que además solicitaron reunirse únicamente con el presidente Lenín Moreno. Hasta el día miércoles, si no caso contrario, seguirá
en proceso de lucha y nosotros, como CONAIE, vamos a respaldar. Y no estamos diciendo que vamos a ir a romper o lo que sea. No, estamos haciendo una protesta pacífica. En Quito informó. Son las 7:59 de la mañana, vecinos queridos. Aquí estamos ya para compartir. Ha llegado el martes y con el martes esta edición del primer noticiero de la comunidad. Veri. Como siempre, nosotros estamos pendientes de cada uno de sus mensajes. Recuerden que pueden comunicarse a través de Twitter y a través de WhatsApp. Recuerden, envíennos las fotografías, las novedades y la dirección, que es algo sumamente importante de dónde está el problema. Oye, los fríos ya regresaron, así que Quito hay que tener por la mañana protector solar, paragüitas, gabardina, saquito. En la noche, en cambio, hay que abrigarse con cobija de tigre. Por favor, por si no Dios, es del tigre. ¡Qué frío, Dios La mío! verdad, está complicado el clima y según los expertos, así va a estar toda esta semana, eso es lo que se espera. El día de hoy dicen que la temperatura va a estar baja hasta los 16 grados máximo en el día y lluvias. Bueno, vecinos, póngale energía, póngale ganas, no importa lo que esté atravesando, hay que dar gracias que hay que vivir un día a la vez. ¿Usted qué va a hacer por la ciudad? No se olvide, no solamente el quejómetro, también debemos ser parte de la solución. ¿Y cómo? Comportándonos adecuadamente, siendo ejemplo para el de al lado. No solamente ir respetando, siendo ejemplo y claro, trabajando en conjunto, que es lo que nosotros hacemos acá. Sobre todo en el tema de la basura, recuerda que con la lluvia se van a taponar las alcantarillas, de ahí inundaciones en ciertos sectores de la capital, así que por favor seamos conscientes y apoyemos también a las autoridades. Ahora son las 8 de la mañana con 1 minuto y empezamos con el desarrollo informativo contándoles que en el sur de Quito, una madre habría intentado vender a su hijo recién nacido. Según investigaciones, habría entregado datos falsos en el hospital donde alumbró. Agentes de la DINAPEN también capturaron al supuesto comprador. Llegó por emergencia hasta el hospital Luz Helena Arizmendi, donde alumbró a su pequeño hijo. Los médicos la atendieron como a toda paciente, pero los encargados de receptar datos y otros protocolos descubrieron que algo estaba mal. Entre las anomalías, la identidad de la señora era falsa. La madre ha ingresado aquí dando en primer lugar un nombre que no es de ella. Ante la novedad, enseguida se contactaron con la DINAPEN, de por medio estaba un recién nacido. A la llegada de los agentes, la mujer no pudo seguir con la mentira y confesó supuestamente que por falta de recursos pactó con un extranjero para entregarle al recién nacido. La señora a lo mejor tomó contacto con este señor en un centro comercial y ahí le había indicado que le puede colaborar. Inmediatamente organizaron todo un operativo con las características físicas del sujeto. Los uniformados del presunto comprador lo ubicaron en los exteriores del hospital, quien en un inicio dijo ser el conviviente de la parturienta y padre del bebé. Precautelar más que todo la integridad física del menor. La madre y el pequeño permanecen en el área de neonatos médicamente, los dos están fuera de peligro. Lamentablemente la progenitora se encuentra con custodia policial. La mentira se cayó al encarar a las dos personas, salió a relucir la verdad. Supuestamente horas atrás acordaron que él se haría cargo del recién nacido porque ella no tenía recursos para los gastos de crianza. Creo que la desesperación le llevó a la señora a tomar esta decisión, pero no es tampoco justificable que ella haya tratado de hacer esto con su hijo. Las investigaciones están dirigidas a saber qué iba a hacer el extranjero con la criatura, qué planes tenía, si pensaba salir del país, en fin, una serie de hipótesis en un caso, por decirlo menos, preocupante. Que se encontraba un sospechoso de nacionalidad Guatemala, un extranjero. En las próximas horas, madre e hijo serán dados de alta. Ella tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos en el campo judicial, mientras el pequeño irá a una casa de acogida. En Quito informó Iván Casamen. En la unidad de Fragancia se realizó la audiencia de reformación de cargos, esto por el linchamiento de un hombre de 33 años de edad. El juez aceptó el cambio de la figura penal por la gravedad de las quemaduras y la víctima que falleció horas después de este hecho. Llegaron hasta los exteriores de flagrancia de la Fiscalía con el dolor cargado en el alma. Está viva la pérdida inesperada del ser querido que les ha marcado en un antes y un después. Buscan entender cómo supuestos amigos de Freddy Guachamín lo golpearon salvajemente y no conformes lo quemaron vivo. Me dirigí al hospital Eugenio Espejo y mi esposo estaba totalmente quemado.
estaba su cuerpo metido en una funda. Sucedió el 19 de septiembre en la parroquia de Tumbaco. Horas después, los sospechosos del linchamiento fueron detenidos. Ese día la víctima llegó a una mecánica para arreglar su vehículo, pero como era amigo del dueño del taller, aparentemente se pusieron a beber, copas que se convirtieron en el último brindis. Les arrastran al piso, le cogen y le rocian gasolina. ¿Cómo que acaso mi esposo es un delincuente? No es un ladrón ni un violador. Tenía quemaduras de tercer grado en más del 80% de su cuerpo. Por la gravedad de las lesiones murió en una casa de salud. Los presuntos implicados en el hecho fueron detenidos. En esas horas, como estaba aún con vida, fueron procesados por tentativa de asesinato. Pero todo cambió cuando Freddy dejó de respirar. Sean sancionados con el máximo que establece la ley para el delito de asesinato, es decir, entre 22 a 26 años más las agravantes que establece nuestra norma legal. En la audiencia de reformulación de cargos, el juez penal aceptó cambiar la figura jurídica de tentativa de asesinato a asesinato. Los 4 procesados tienen prisión preventiva. La instrucción fiscal será de 30 días. Lo que nosotros solicitamos es que se haga justicia y que se dé la pena máxima a estas 4 personas, porque los 4 son culpables. En un momento, el plantón pacífico donde exigían justicia puso a correr a los familiares cuando uno de los sospechosos era llevado por los guías penitenciarios hasta el vehículo. Saben que nada les devolverá a Freddy, pero buscan aliviar el dolor confiando en que los responsables no caminen libremente por las calles de la ciudad. En Quito informó Iván Casamen. 8 de la mañana con 6 minutos y en otros temas, una intensa lluvia cayó sobre Quito, por lo que las vías sufrieron graves problemas en el colapso del tránsito y accidentes. En uno de ellos, en Avenida Simón Bolívar, 3 personas resultaron heridas tras el choque entre un automóvil y un vehículo de transporte pesado. La capital soportó una intensa lluvia la tarde de este lunes. Peatones tuvieron que salir protegidos del granizo y del frío que se hizo presente en sectores del centro y sur de Quito. El colapso de las vías dejó a vehículos varados por horas y agentes de tránsito acudieron a lugares estratégicos para controlar el orden y el respeto de las señaléticas para evitar siniestros. Sin embargo, un automóvil y un vehículo de transporte pesado chocaron en la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui, donde 3 mujeres resultaron heridas. Afortunadamente, ninguna tiene lesiones de gravedad. En el lugar del accidente trabajaron 10 efectivos del Cuerpo de Bomberos, una ambulancia y una unidad de rescate. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la responsabilidad del siniestro. Con realización de Rafael Hermida, informó Adriana Rojas. Y es que parece que cuando llueve la gente no le importa ceder el paso, quieren llegar lo más rápido posible y ahí es cuando existen este tipo de problemas. Ese paso en la autopista Rumiñahui, la Simón Bolívar, la policía algo tiene que hacer, la Policía Nacional y también la Policía Metropolitana, porque ahí nadie da paso, se tiran los carros. Ejemplo lo que le pasó, ¿quieren ver con este carro? Se chocaron así porque no le dieron paso, ese es el tema. Ahí, y esa es una muy mala costumbre nuestra. Creemos que ¿por qué le voy a dar paso al de al lado? Pues aprendamos a ser respetuosos, más aún cuando llueve y se están anunciando lluvias sumamente fuertes. A propósito de eso mismo, obras de mitigación como muros de contención, puentes y colectores está llevando a cabo el municipio de la ciudad en los barrios asentados en las famosas zonas de riesgo y que podrían, escuchen bien, ser afectados por este invierno. Los vecinos también se están organizando comingas, sabio lo que están haciendo para evitar los dolores de cabeza. Miremos. En el mapa de riesgos de Quito actualizado en el 2017 se identificaron 60 puntos susceptibles a inundaciones y 100 barrios propensos a derrumbes. La seguridad del municipio señaló que en las zonas más vulnerables se llevaron a cabo obras de mitigación como muros de contención, puentes y colectores. Este es el caso de Laderas de San Francisco, en Calderón. De hecho, 16 familias debieron salir de sus casas en inviernos pasados debido al riesgo. Las casas están incrustadas al filo de la montaña. Nosotros hacemos la prevención en mingas con la gente, también solicitamos las máquinas para que nos ayuden tanto de la Junta Parroquial como del municipio. De esta zona se lleva a cabo un trabajo con la comunidad para mitigar los riesgos. Se realizaron censos, mingas y estudios de vulnerabilidad. Sin embargo, el municipio indica que es complejo lidiar con asentamientos ilegales que se ubicaron hace más de 20 años en zonas de alto riesgo.
Durante la época lluviosa pasada se presentaron 993 emergencias, en 66 de ellas se requirieron ayuda humanitaria a familias que se vieron afectadas. Este año se desembolsaron $72,763. En ese mismo lapso del 2016 se atendieron 49 emergencias con un monto de $52,122. ¿En qué consiste esa ayuda? Kits de alimentos, de ropa. Muchas veces también existe el otro fondo que tiene que ver con la reposición de enseres que pierde muchas veces la gente, la reposición de su vivienda hasta el 10% del avalúo catastral, la reposición de medicina e inclusive los gastos mortuorios, porque el fondo tiene que ser una ayuda humanitaria a la gente que lo necesita, es decir, a gente pobre que está bajo la línea de pobreza y que también ha sido producto de algún evento natural como un movimiento en masa, una lluvia. Con un trabajo periodístico de Evelyn Jacome, informó Víctor Muñoz. Pulgar en alto, responsabilidad tanto de la autoridad como nosotros, ¿ah? Ojo con ese tema. Andrea Orbe, desde el colegio Don Bosco, en La Tola, ahí están con la arquitecta Angélica Arias. Ella es la directora del Instituto de Patrimonio y los guardianes del patrimonio. ¿Para qué está ahí? Bueno, vamos a crear conciencia sobre el cuidado. Andreita, bienvenida de estas vacaciones. A ver, cuéntenos, por favor, adelante. Robert, excelente día para todos, aquí feliz ya de poder estar de vuelta informando a la ciudadanía y precisamente ahora con esta campaña de concientización que va a realizar pues el municipio a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio. ¿Y para qué? Para conservar nuestro espectacular centro histórico, el mejor conservado de América, el menos alterado, pues tiene que estar así como lo tenemos ahora, muchos años más. Precisamente nosotros nos encontramos con la arquitecta Angélica Arias, quienes son ellos los que están pues incentivando a que la ciudadanía cuide el centro histórico. Buenos días, arquitecta, coméntenos entonces en qué consiste la campaña, dónde van a estar, en qué colegios. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta campaña, hay que decir primero que ha sido un poco más dedicada a los niños, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que no han sido inmiscuidos un poco en este tema del patrimonio cultural. Si bien las enseñanzas de esta campaña son el adecuado uso de los espacios públicos en el área patrimonial, en el centro histórico, digamos que todas las enseñanzas de la campaña también pueden ser aplicadas en otros espacios públicos, en otras plazas, en los parques de la ciudad, es enseñar un poco de urbanidad a los ciudadanos. Y bueno, y esta urbanidad está enseñada a través de activaciones como la que tenemos y vemos hoy en el Colegio Don Bosco, que se trata de actores que nos van enseñando que no hay que tirar chicles en el piso, no hay que tirar basura, no hay que utilizar como baños a las plazas, no hay que rayar las paredes tampoco. Sentir ese cariño, ese respeto por el patrimonio cultural. Efectivamente, el próximo año cumplimos 40 años de ser declarados primer patrimonio cultural de la humanidad, así que nos pareció el momento adecuado para arrancar una campaña sostenida que, si bien ahora el piloto son 3 meses solo en centro histórico, el próximo año se alargará para todo el distrito metropolitano, las áreas rurales, las áreas urbanas, efectivamente para que haya un cambio en la mentalidad, en la sociedad, en los niños, los jóvenes, que impulse este cuidado del patrimonio cultural. ¿Cuántos colegios se visitarán? Y aparte, como usted decía, hay activaciones en las plazas del centro histórico, ¿no? Bueno, dentro del proyecto piloto tenemos 3 días de visitas a colegios, se visitan 3 o 4 colegios por día, y además hay activaciones en las plazas principales del centro histórico, en la Plaza Grande, en Santo Domingo, en la Benalcázar, en la Plaza Chica, etcétera. Ahora vemos este mini teatro, dura aproximadamente 15 minutos, me comentaba usted anteriormente, y pues realmente es bastante lúdico para que incluso los niños pues se incluyan en esta participación, en este incentivo de cuidar el centro histórico, ¿no? Sí, justamente acercarse a los niños nos ha impulsado a hacer una campaña bastante dinámica, que rompa un poco este muro que existe con las nuevas generaciones y el patrimonio, sino más bien que se queden con ganas de ir y conocer, que se den cuenta de que no es un tema que no es estático, que no es prohibido para la gente, sino más bien que se sientan dueños, protectores de este patrimonio. Así que sí, nuestra campaña efectivamente está dedicada a eso, que los niños se levanten, actúen, que se vuelvan protagonistas, que un poco los ciudadanos pasemos de la actitud de la crítica a la crítica constructiva,
a ser partícipes de cuidar el centro histórico, ¿no? Y entonces ese mensaje también para la ciudadanía, para nuestros amigos televidentes que nos están viendo ahora. Bueno, justamente el mensaje de ese es que además de criticar, pasemos a eso, pasemos a ser partícipes, a cuidar nuestro patrimonio, nuestros espacios públicos, que si vemos a alguien dañando estos espacios que son de todos los quiteños, que le digamos con toda la educación, pero empecemos a reaccionar también, y que el cuidado del patrimonio es responsabilidad de todos, es una corresponsabilidad de toda la ciudadanía, de los visitantes, y en esa tarea estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Así que comprometer a nuestros vecinos que nos llaman, que nos ven todos los días, a que nosotros también seamos partícipes de cuidar a nuestro patrimonio. Como decíamos, estamos próximos a cumplir 40 años de haber sido declarado patrimonio pues cultural de la humanidad, y qué mejor que se preserve pues toda esta arquitectura que tenemos tan linda en el centro histórico. Robert, ustedes siguen con más en estudios. De excelente martes para todos. Gracias, Andreita, y eso se lo hace creando conciencia, es la única manera, enseñando, creando y sobre todo predicando con el ejemplo a las generaciones nuevas y a las que están todavía chiquitas, diciendo, niños, esto es de ustedes, esto es nuestro y esto hay que preservarlo. Muy buena labor, enhorabuena. Berito, sigamos. Ahora son las 8 de la mañana con 15 minutos. Continuamos con más noticias de la capital. La instalación de 2 fotorradares en la avenida Mariscal Sucre motiva que los conductores frenen bruscamente cuando circulan por esta vía. La reducción también ha generado accidentes y congestión, pues los vehículos transitan a menor velocidad. En la avenida Mariscal Sucre, a la altura de la intersección con la Mañosca, la mayoría de conductores reduce la velocidad debido a los 2 fotorradares que la Agencia Metropolitana de Tránsito instaló en este tramo vial desde marzo del 2016. El límite de velocidad permitido es de 90 km por hora, pero los conductores circulan entre 50 y 70 km por hora. Esto suele provocar mayor congestión vehicular. Hay quienes frenan bruscamente para evitar ser captados por las cámaras. Esto, a pesar de que cerca de los dispositivos hay señalética que indica la velocidad máxima a la que se puede circular. Según la MT, desde enero a junio del 2017 hubo una reducción del 23% en accidentes de tránsito en Quito, comparado con el año anterior, informó Víctor Muñoz. Yo sé en este punto que hay un montón de vecinos que quieren escuchar lo siguiente, así tres cositas. Saquen eso de ahí, pobrecitos. Los vecinos tienen que frenar de golpe. Qué irresponsabilidad haber puesto este tipo de radares para multarles. Qué malos son. Eso quisieran escuchar, ¿no es cierto? Ahora, que hace muy bien la autoridad. ¿De qué nos quejamos, pues? Si para algo hay una normativa, ¿por qué tenemos que ser mal llevados? Esa es la pregunta, nada más. Se tiene que a cada rato radares para evitar ¿qué? Los accidentes, pues. Porque si no hay radares en lo occidental, a 100, pues, a 100, fácil. Además que los chéveres siempre están ahí, buceteros, volqueteros, taxistas y un montón de gente más que cree que son autopistas. Venga a ser autoridad, mal llevados somos, perdonad nomás, mal llevados somos. Y claro, cuando nos multan, chuta, no así, pues, ¿cómo me van a multar de esa manera? Nomás estaba yendo a 80 y ha sido de ir a 50. Mal llevados. Bien hace la autoridad. Doña Sara, ay, se me fue tu segundo nombre. Mahatmia, tengan amabilidad. Subirte a un bus y te crees, súper poderoso, ¿no? Y haces lo que te da la gana. Es como que uno se convierte en el tamaño del vehículo que está manejando. Y la verdad es que no solamente ellos, sino también las autoridades. Y es una lástima porque se ha visto a varios policías de tránsito que a pesar de que hay problemas, no hacen nada. No sé qué es lo que estará pasando con las autoridades, pero hay un descontrol en las calles de Quito. Bueno, así andamos. No olviden, envíenos sus mensajes, fotografías y videos. Nos duele, somos Noticiero Doliente, por eso estamos acá. Continuamos nosotros con más denuncias ciudadanas ahora y les contamos que durante un año se ha formado un hueco de grandes proporciones en el sector de Santa Ana de Tito Gallo, al sur de Quito. Los vecinos solicitan la reparación urgente. La profundidad del hueco es alarmante. Al acercarse es fácil ver cómo los adoquines que están al costado están a punto de caer. Las viviendas ubicadas sobre la calle Manuel Abad, lugar del problema, vibran cuando pasa un vehículo. Ya va a estar ya un año. ¿Un año? Un año va a estar ahí. ¿Y cada vez es más grande? Sí,
cada día se va haciendo más grande y se va desmoronándose para allá, para allá, para allá. Pusieron ese palito para que la gente que vengan se den cuenta para que no se vayan directo al hueco. La iluminación en el sector es tan escasa que en las noches varios han sido los vehículos que se han caído en este hueco. Un carro quiso pasar, no se dio cuenta del hueco y o sea que si se iba así se accidentaba el señor. Y se quedó solo ahí una llanta colgada y los moradores de aquí le ayudaron a sacar al señor para que pueda regresar a su destino. Sí, se caen carros, se han caído unos 2 camionetas que... Según relataron los vecinos, hace poco más de un año las intensas lluvias y el daño de una tubería provocaron este inconveniente. Porque nos vienen a hacer una conexión de las aguas lluvias, porque el de la alcantarillado es por allá por la mitad. Ajá. Y entonces creo que han puesto la capacidad del tubo muy poca. Y con las lluvias explotó. Las respuestas de la autoridad cuando los moradores han solicitado la reparación han sido lamentables. Le dijimos que si pueden hacer favor de venir acá, dijeron que ellos no tenían nada que ver con este hueco, que era contrato de ellos, que ellos se lo han estado haciendo para lo de allá y para acá no tienen nada que ver. El barrio de Santa Ana de Chillogallo, al sur de Quito, presenta un problema que debe ser solucionado de inmediato, antes que provoque secuelas aún más costosas, informó Sofía Vintimilla. Vean el tamaño del hueco, ¿le vieron a Sofía? Vean el tamaño del hueco, realmente increíble eso. Tengan la bondad, allá en Chillogallo, hace un año sucedió, producto del invierno, está llegando el invierno también fuertemente, y los vecinos lo único que quieren es que les arreglen. Entonces, a quien corresponda a la administración zonal, que sea parte también de la solución y que les dé tranquilidad a estos vecinos. ¿Qué buena falta? Lo hacen. Bueno, sigamos con más. Y en nuestro segmento TVC Visita su barrio, queremos contarles que una escuela de este barrio Sodiro de Cotocollao, al norte de Quito, se encuentra abandonado por la mala infraestructura. Los vecinos solicitan a las autoridades de educación que realicen una inspección en este establecimiento. Se trata del Colegio Nacional Técnico de la Humanidad, ubicado en el barrio Sodiro de Cotocollao, al norte de Quito. Hace aproximadamente un año la infraestructura se vio afectada, por lo que los estudiantes corrían peligro, según versiones de los vecinos. Lo que pasa que la señora directora el otro año dialogamos, que como es patrimonio antiguo, el techo está medio cayéndose, ¿sí? Entonces es un peligro para los niños. A decir del presidente del barrio, hace 4 años se inauguró la escuela en la misma infraestructura, por lo que 400 niños y niñas fueron reubicados en otros establecimientos educativos de varios sectores. Lo que mantiene preocupados a los padres de familia es la lejanía donde están siendo educados sus hijos. O sea, niños que estudian del barrio de la parroquia de Cotocollao estudiaban aquí inicial. Entonces ahora suspendieron, o sea, esto está ahorita supuestamente que tienen que reestructurar. Entonces mi denuncia es que el Ministerio de Educación haga de la manera más inmediata la infraestructura de este bien inmueble patrimonial, que es una unidad educativa en beneficio de la comunidad de Cotocollao. Explican que al cumplirse un año de lo sucedido, ninguna autoridad ha visitado la institución para realizar una inspección, por lo que sigue abandonada. Que vean la infraestructura que tenemos, que tiene el ministerio en ese sentido, para que vengan los niños acá nuevamente y, como les decía hace un rato, no sé costos, no sé valores, ni la parte técnica como esté dañada, pero sí sería bueno que nuevamente la reconstruyan para que los niños nuevamente vuelvan a nuestro barrio. En nuestra visita nos atendió una persona que se encuentra encargada de la institución y nos informó que no nos puede ayudar con ninguna declaración. No obstante, los padres y madres de familia esperan que las autoridades de educación den una pronta solución al problema. Informó Priscila Cadena. Yo no soy técnico, pero para mí me da la impresión de que es infraestructura botada, ¿no? Si hay un colegio ahí que en un momento dado, una institución sirvió para los niños, bueno, hay que rehabilitarla, en todo caso tenerla en mejor estado y con ello darle vida, porque es el beneficio para nuestros vecinos que están ahí en Cotocollao. Así que ojalá alguien del Ministerio de Educación nos cuente por qué le tienen abandonado o cuáles son los planes. Y si no hay planes, bueno, ahí hay una unidad, una estructura que puede servir justamente para un colegio, una escuela, un jardín, que tanto se necesita en diferentes áreas y más aún cerca de esta.
Y queremos recordarles que estamos haciendo un recorrido ahora por los sectores del norte de la capital. En este fin de semana vamos a estar en el barrio San Enrique Velasco, ubicado en el sector del Condado. Así que a nuestros amigos televidentes que quieran formar parte de nuestros reportajes pueden comunicarse al 099-4437-830. 099-4437-830 para conocer cuáles son sus necesidades, pero también las cosas buenas de este sector. Ahora es momento de nuestro segmento de buen humor y el Capi Peseta, que en esta ocasión se nos fue a la avenida Galo Plaza Lazo. Buscando infractores, es lo que fue a hacer, y encontró varias personas que pasaban por el paso cebra, pasaban por debajo del puente, en fin, lo de siempre, ¿no? Peatones infractores, así que nos tiene resultados de este operativo. ¿Se llamará Peatolandia? Tal vez. Veamos, adelante, mi switcher. Atento, mi switcher me copia, atento, mi switcher me copia. Pesquisa, puente peatonal, avenida Galo Plaza Lazo, papeles todo el mundo firma. Muy buenos días, aquí bendecido, prosperado y en victoria, mi hermano. A menos mal. A menos más. Por eso decido que no le pise el caso. Oh, no. No pasa nada, no pesa, es solo la puntita del pie nomás. ¿Por dónde se debe cruzar la avenida Galo Plaza Lazo? Ah, bueno, por el paso desnivel hay que pasar, mi hermano. Creo. ¿Por el paso? Paso cebra también. ¿Por qué se puso la gorra del Jaimito Castel? Ah, es por se me está cayendo el cabello, hermano. Cuidado el quemacoco. Pues sí, se me está viendo el Blair y ya. ¿Qué viene comprando su ropa? No, dejando carpetas para trabajo. Ah, ¿está presentando carpeta? Sí. Entonces, ¿sí le puedo presentar mi carpeta a usted? Claro. Le presento, soy el capitán Piset. Estoy buscando infractores que se cruzan mal la avenida. Pues es que toca porque no es el plan de peatonal, una. Y dos, allá los carros que pasan para diferentes vías, a diferentes lados, sea sentido norte o sur, no dejan pasar al peatón, entonces toca arriesgarse. Pero si ya no hay el puente habilitado, ¿por dónde se debe cruzar? Toca pasar por la calle, no hay más por dónde. Pero por el paso cebra, vecinita. Sí, pero no hay cómo ahorita porque toca pasar por... No como el vecino que se cruza por donde quiera. Aquí muy mal porque mire, yo vivo en este barrio y más o menos hace 4 o 5 meses que pasó un tráiler y le voló el puente de ahí. Entonces esto estamos pidiendo ya varias veces a la alcaldía que nos arregle el asunto, pero no hay oídos. Tengo que indicarle que de este lado de acá hay muchos colegios y escuelas y los niños tienen que pasar al lado del comité del pueblo. Y los chicos es un peligro para los jóvenes que están toreando aquí. Fíjese el tránsito desde la avenida Galo Plaza. ¿Y qué va a hacer de almuerzo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer de almuerzo? De almuerzo, yo he vivido muchos años en la Argentina, así que siempre hacemos un asado. ¿Tú dónde vivió en Argentina? ¿En Buenos Aires? 15 años, en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires, de acá por San Isidro? Sí, y yo soy hincha de Huracán. ¿Es Che o no es Che? El Che sí me ha quedado un poco. ¿Che Cay? El Che Caiza. ¿Cómo le va, vecinita? Muy bien, gracias. Pues la manita. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué la gente se cruza fuera del paso cebra? Porque lamentablemente no tenemos puente, pues ya hace varios meses que se nos cayó y hasta ahorita no solucionan el problema, no tenemos por dónde cruzar y no nos queda otro más remedio que cruzar por donde más podamos. O sea, aquí hay mano negra. Ahí está la mano negra. ¿Ya? ¿Solterito o casadito? Casada. ¿Ni cómo pedís la mano? No. Hasta luego. Vecinito, vecinita, utilice el puente peatonal o el paso cebra para cruzar la avenida. Permiso para romper filas, casa de más, cabe afuera. Y en otro ámbito informativo fue detenido un hombre de 41 años acusado de acoso sexual contra una adolescente de 12 años en la ciudad de Guayaquil. El padre de la joven descubrió que el sujeto le enviaba mensajes inapropiados al teléfono móvil. Hasta el viernes anterior nada le parecía fuera de lo normal. Este padre de familia asegura que descubrió todo el sábado, cuando fue a la habitación de su hija. En ese momento notó que la joven recibió un mensaje en su teléfono celular. Encontré mensaje de mi hija en el teléfono
del chofer del expreso acosándole, diciéndole te amo, un poco de barbaridades, a una niña de 12 años, a la cuenta es el padre de ella, por la edad. En este caso, el implicado habría abordado la situación, tratando de enamorar a la joven, a tal punto que ella no lo veía como su acosador. Por el contrario, estaba convencida que se trataba de su enamorado y pretendía defenderlo de todo. Mi hija ya tuvo que enseñarme los mensajes y el Señor le ha dicho que es una persona buena, que no le va a hacer daño. Si desde el primer momento que hasta me la ha besado, eso va a ser bueno. Se han dado en 2 ocasiones, según la menor. No, podría darse el inicio de un tipo de relación, de una presunta relación que haya pretendido este sujeto, ¿no? El progenitor del adolescente no estuvo dispuesto a permitir esa situación y este lunes acudió temprano hasta el establecimiento educativo ubicado en el centro de Guayaquil. Allí tomó contacto con los directivos de la institución y decidieron esperar el arribo del ciudadano, a quien entregaron a los agentes de la Policía Nacional. Él tiene tiempo para hacer sus cosas. Mi hija era la primera y la última, y la hora máximo 2 de la tarde, 2:05. A veces me llegaba a 2:20, 2:30, desde el 9 de agosto ya. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo. Hizo un acercamiento mediante un beso en 2 ocasiones. De acuerdo con el fiscal, este caso está enmarcado en el delito de acoso sexual, tipificado en el artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena de 3 a 5 años de prisión. No es empleado del colegio, sería empleado de la cooperativa que presta servicios de expreso al colegio. Yo lo estoy denunciando porque quiero que todos los padres se den cuenta en quién confiamos nuestros hijos. Informó José Morales. 12 años, uno se queda realmente... Ya no hay que decir, 12 años y el chofer del bus le coqueteaba. Por Dios. Algo hay que hacer. Qué barbaridad. A mí me da dolor del alma, ¿no? Una nena de 12 años, a Dios gracias el papá se dio cuenta. Qué negras intenciones puede tener un hombre. ¿Cuántos tendrá el chofer? ¿20 y pico? Facilito, 30 digámosle. O sea, realmente terrible. Terrible, terrible, terrible. Hay que tomar acciones, autoridades, y fuertes. No se puede dar esto. Esos niños tienen sueños, esos niños hay que protegerles, hay que guiarles. Ellos son el presente y el futuro. Hay que darles las estructuras necesarias para que este país salga adelante. Pero así, ¿cómo? En Guayaquil, exdirigentes de la Unión Nacional de Educadores aseguran que en los últimos días han receptado denuncias de madres de familia de al menos, imagínense, 15 colegios públicos en los que se habría registrado presuntos abusos sexuales. O sea, vuelvo y digo, realmente no sé qué pasa. Líderes de la UNE afirmaron que no solo estarían vinculados docentes, sino autoridades de los planteles. Complicado esto. Veamos. Porque no pueden continuar esta mafia. Incontenibles. Las denuncias siguen apareciendo por todos los lados cardinales, incluso desde la antigua dirigencia de la otrora UNE. Hablan de un nuevo caso de un presunto abuso sexual en un colegio público del sur de Guayaquil. Quien tiene varias denuncias por ser encubridor. Y en uno de los casos, la resolución de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos y nunca se instauró sumario. Según Jorge Iturburu, ex rector del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte y abogado en libre ejercicio, al fragor de la coyuntura de una legión de padres indignados, lo han buscado en su oficina. Hay 15 colegios en este momento. Estos profesores no es que son profesores, son rectores, administran las instituciones educativas. Afirmaron que en la mayoría de los casos denunciados hubo un silencio cómplice. Las autoridades distritales continúan con el atropello, el abuso, el encubrimiento. Y creen que Fander Falconi y los 2 últimos exministros deben dar una explicación. El CAL ya aprobó las comparecencias de todos. De hecho, del actual asambleísta de Alianza País, quien en una entrevista afirmó que como ministro visitó más de una vez el colegio réplica y nunca le hicieron ninguna denuncia. ¡Miserable violador, cárcel! Informó Jorge Escobar. Por su parte, UNICEF lanzó una campaña para prevenir el abuso sexual contra menores. Expertos hacen varias recomendaciones a padres de familia para saber cómo actuar frente a esta problemática. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen.
Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Estas 3 reglas pueden salvar vidas. Se trata de un video dirigido a niños y niñas para prevenir el abuso sexual. La campaña es de UNICEF, denominada Ahora que lo ves, di, no más. Recurso audiovisual que pretende romper con el silencio y comprometer a toda la sociedad. Esto frente a los registros de abusos sexuales a menores en las instituciones educativas de nuestro país. En una encuesta realizada a padres y madres de familia, las respuestas coinciden que no saben cómo actuar frente a esta problemática. Nosotros los padres podemos ser amigos de nuestros hijos, pero creo que no estamos preparados. Prácticamente los padres de familia tal vez no estén preparados porque los niños no reciben la verdadera educación de parte de ellos. Una de las recomendaciones para los progenitores, según Margarita Torres, directora de la Fundación Familia Integral, es enseñarles a los menores a poner límites y crear un vínculo de confianza. ¿Qué es una caricia adecuada y qué es una caricia no adecuada? Y de eso no hay cómo enseñar, sino si es que yo no me siento cómodo con cualquier caricia, es importante enseñarles a poner límites. Explica que es crucial no culpar ni juzgar al niño, sino indicarle que fue muy valiente por revelar lo sucedido y explicarle que no debe guardar secretos. Entonces, hacerle saber que no es factible guardar secretos con cosas que ellos se sientan incómodos o cargados. Que no importa lo que sea o quién sea la persona que les haya dicho, ellos tienen derecho a conversar, comunicarse o decirle a alguien cómo se sienten. Pero para Manuel Martínez, miembro del Pacto por la Niñez y Adolescencia, existen normativas, pero no están claras, en temas de cualquier tipo de violencia. Y la falta de esa legislación integral, coherente, bien articulada, va a causar problemas. Porque ahora todos estamos indignados, todos estamos conmocionados, pero hay una palabra mágica que es efectividad, que es lo que pide la Convención sobre los Derechos del Niño. Además de que existan más espacios donde los menores puedan denunciar todo tipo de abusos. ¿Tienen los niños y las niñas realmente la posibilidad de un acceso directo para presentar una denuncia, reclamar sus cosas? En el informe oficial dicen que sí, pero habría que ver si en términos concretos... Los dos expertos coinciden que es importante educar a los menores para que puedan denunciar sin ningún temor. Informó Priscila Cadena. Una nueva investigación se abrió por orden de la jueza contra el dueño de la clínica Primavera. Este caso, hay que recordar, es por la muerte de una mujer a quien le habrían practicado una cesárea sin contar, claro, con el título profesional para hacerlo. Veamos. Entre brazos y lágrimas, los familiares y amigos de Stephanie Morales, una paciente de la clínica que fue clausurada el pasado 9 de agosto y que habría fallecido por presunta negligencia médica, recibieron la noticia de que se abre un nuevo proceso contra el propietario de dicha institución, quien es acusado de presunto delito de homicidio culposo. Ahora tranquilos porque la justicia se está viendo, está saliendo a la luz todo lo que este médico no hizo por mi hermana, nunca le ayudó, siendo el deber de él. Lo único que tenía que hacer es derivarle a mi hermana, lo cual nunca lo hizo. Una jueza con criterio jurídico, analizando bien las evidencias que expuso la fiscal al hacer su planteamiento, ha determinado que el señor debe guardar prisión preventiva porque él ha causado mucho daño al tener un ejercicio profesional para el cual él no estaba técnica ni académicamente capacitado. El caso habría ocurrido el 23 de enero de 2014, cuando Stephanie Morales se le habría practicado una cesárea, tras la cual falleció. Engañaba a las pacientes que con confianza depositaban esa confianza y se hacían atender en una clínica que se pretendía tenía todo el instrumental y todos los profesionales para que les atiendan como toda persona desea, con control, con técnica, con instrumentación. En esa clínica lo único que se ha encontrado es víctimas. El propietario de dicha clínica tenía medidas sustitutivas, prohibición de salida del país y obligatoriedad de llevar consigo el brazalete electrónico. Debido a la investigación de una supuesta asociación ilícita, ahora se sumaría la investigación de homicidio culposo. En Quito informó Andrea Valareso. En Chimborazo se registró un femicidio y un suicidio. Un joven habría asesinado a su conviviente para luego quitarse la vida ahorcándose. Los cuerpos fueron encontrados en una comunidad alejada.
En medio del intenso polvo, rescatistas bajaban los cuerpos de Orlando Lema y Betty E. La joven mujer habría sido victimada por su conviviente, quien luego de cometido el hecho, se presume se quitó la vida. En una pendiente encontramos a una mujer de unos 20 años aproximadamente, tendida en el suelo, sin vida, y a un ciudadano colgado de un árbol con un elemento constrictor, una soga en el cuello. Para nosotros nos parece que es un femicidio del hombre que convivía. Luego ya no tuvo salidas y él también se suicida. Sucedió en el sector Los Tanques en Columbe, Cantón Colta, en Chimborazo. Sus familiares cuentan que la mujer estaba desaparecida. Fue el mismo conviviente quien dio aviso dónde estaba el cuerpo antes de suicidarse. Que encontró a su conviviente fallecida y que aparentemente él advirtió que se quitaría la vida. Complicado así mismo el ingreso, pero hemos visto igualmente con la colaboración de los señores bomberos, también con la colaboración de las personas que han estado aquí en el sector, hemos logrado extraer los dos cuerpos de una señora y de un joven aproximadamente. Que la desafortunada mujer podría haber estado embarazada de 3 meses. Estaba conviviendo, me comentan, con el chico aproximadamente desde agosto, entonces incluso ha estado embarazada. No se sabe cuáles fueron los motivos que lo conllevaron a cometer el femicidio. El desafortunado se habría graduado hace pocos días de policía. Ha culminado sus estudios de policía y su graduación habría sido el día jueves en la mañana. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba, donde les practicarán las autopsias de ley. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Muy bien, 9:12 de la mañana, es tiempo de dar la bienvenida a Radio Quito, la voz en vivo en la capital, ya se une en la segunda hora de nuestro noticiero, Berito. Bienvenidos a la información, un abrazo fuerte para ustedes como todas las mañanas. Les recordamos que estemos pendientes de todos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp, el 098-518-4393, y en nuestra red social Twitter, @TVC La Comunidad. Bueno, sigamos, hay mucho para compartir. En esta hora estaremos haciendo un recorrido de las noticias más importantes nacionales y locales, y de ahí farándula y planeta viral. Así es, siendo las 9 de la mañana con 3 minutos, continuamos con temas políticos. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, rechazó las amenazas realizadas en contra de la fiscal Diana Salazar. Señaló que existen poderosos intereses que intentan obstruir las investigaciones y además solicitó protección para las autoridades judiciales. Así lo anunció la tarde de este lunes en rueda de prensa el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, en compañía de la fiscal Diana Salazar y los miembros de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La Fiscalía General del Estado rechaza firmemente y de manera enfática las amenazas que han sido proferidas en contra de nuestra colega, la doctora Diana Salazar Méndez. Esto luego de que el fin de semana Salazar recibiera amenazas de muerte a través de un video para que renuncie a su cargo, firmando con la autoría de Frente de Liberación Popular. Con estas amenazas confirmamos de que existen poderosos intereses que pretenden obstruir el trabajo de la Fiscalía. Catalogó las amenazas como acciones desesperadas de un grupo de maleantes, ante las cuales ratificó no declinarán. No nos van a amedrentar estas acciones de grupos de presión económicas, políticas, sociales o de otra naturaleza, y mucho menos nos van a callar o nos van a obligar a dejar de hacer nuestro trabajo. Por ello, solicitó al gobierno que se brinde la protección a las autoridades judiciales para que las investigaciones en los diferentes casos de corrupción se desarrollen de manera eficiente. Le pedimos y le exigimos al gobierno nacional y a los órganos de seguridad que brinden la protección, que el trabajo que la Fiscalía realiza llegue a buen término. Además, expresaron su solidaridad con Salazar. Nuestro absoluto respaldo y nuestra solidaridad. Pero además también ratificamos que esta es una nueva demostración del camino correcto del que no vamos a salir. Durante la rueda de prensa, la fiscal Salazar no brindó declaraciones y tampoco se admitieron preguntas. En Quito informó Adriana Rojas. De acuerdo a un informe de la Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, el vicepresidente de la República, Jorge Glass,
sería una de las cabezas en el supuesto delito de asociación ilícita. Esto en el caso Odebrecht. El vicepresidente de la República sin funciones, Jorge Glass, detenido en la cárcel 4 en Quito, sería una de las 3 cabezas dentro del supuesto delito por asociación ilícita, en el caso Odebrecht. Esto de acuerdo a un documento de 12 páginas, que es parte del expediente fiscal. Informe elaborado por la Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía, UIAF, como parte de la Policía Judicial. Como supuestos cabezas también aparecen el ex contralor Carlos Poli y José Santos, delator de Odebrecht. Bajo ellos la policía ubica a Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario. Para el efecto, los investigadores analizaron los testimonios y documentos que la Fiscalía ha recuperado desde el 2016, donde consta la asistencia de los Estados Unidos como versiones. A Glass se lo ubica en el grado directivo por las funciones que desempeñaba como ministro de los sectores estratégicos y como vicepresidente. Entidades que gestionaron 5 obras adjudicadas a Odebrecht. Ricardo Rivera supuestamente era el receptor de las coimas, que luego irían a Glass, en el caso de Carlos Poli, quien no habría encontrado irregularidades en los proyectos a cargo de Odebrecht. El relator Santos señaló que le habrían entregado $10 millones, informó Héctor Romero. Y en una larga comparecencia ante la Comisión de Justicia, el Procurador General del Estado, Diego García, defendió su actuación ante los hechos de corrupción que se han denunciado y anunció nuevas demandas en contra del excontralor Carlos Poli. Los legisladores no quedaron completamente satisfechos con las respuestas del Procurador. Fue una comparecencia de más de 4 horas en las que el Procurador defendió la actuación de la institución en los casos de corrupción presentados. Esto ante las críticas por una supuesta actuación tardía de la Procuraduría. Lo hemos venido diciendo porque muchas veces existe el interés, algunas veces llega a ser presión, de que el procurador presente ya una acusación particular o se convierta en parte del proceso como víctima, representando a la víctima del Estado, y no siempre es posible hacerlo en la medida en que todavía no exista una acusación de parte del fiscal. Sin acusación del fiscal no hay juicio. Aquí Diego García anunció que, por ejemplo, los procesos legales presentados suman 6, 2 de ellos por el tema Odebrecht, pero que aún están en carpetas muchos más. Uno de ellos en contra del excontralor Carlos Poli, a quien se lo denunciará por concusión. Hay dinero de por medio y eso es precisamente lo que tiene que explicarse. Rechaza la demanda presentada por el abogado de Carlos Poli, que buscaba incluir al procurador en la denuncia por el retorno de Odebrecht al país. Yo tengo la tranquilidad de poder decir aquí hoy día que en mi caso no hay ningún dinero de por medio. Entonces, hablar de concusión es simplemente descabellado. Es una posición descabellada, yo no creo que tenga ninguna incidencia frente al fiscal. Dice que la Procuraduría ha actuado bajo los regímenes legales, que ellos únicamente dieron paso para la restauración de la hidroeléctrica San Francisco, que la desaparición de las glosas en contra de Odebrecht fue responsabilidad directa de la Contraloría, cosa que critican los asambleístas. No somos parte de ese procedimiento. Es un procedimiento que les corresponde exclusivamente a la Contraloría General del Estado. Me preocupa tremendamente que cada pregunta que se le haya hecho conteste con que o no eran sus atribuciones o que no estaba facultado para. Y en ese mismo tenor, García dijo que ellos esperan que la Fiscalía actúe para presentar las demandas correspondientes. Defiende, por ejemplo, el haber denunciado al vicepresidente y otras 17 personas en el caso de enriquecimiento ilícito. Declaraciones en audio y video de algunos personajes, entre esos el propio José Conceizao, el señor Rivera, el excontralor Carlos Poli, y el reconocimiento final de que la relación era un poco más que familiar. Y en este mismo ámbito, critica la actuación del juez que permitió que un particular, en este caso César Montúfar, haya sido incluido como demandante. Es un error. Yo creo que hay personas que están buscando una presencia política a través de ciertas acciones. Terminada la comparecencia, las críticas, legisladores de ambos bandos aseguraron que las respuestas del procurador quedaron debiendo. Me parece algunas dudas respecto de las actuaciones en el ámbito de su competencia
en relación al control de legalidad de ciertos contratos. A mí me parece una aberración pensar que la Fiscalía le tiene que dar respuestas a la máxima entidad de defensa del Estado en relación a temas tan fundamentales y que deben apegarse a lo estrictamente jurídico. Que seguirán insistiendo para que el procurador acuda a los llamados y a la entrega de información, que hay que buscar que en los casos de corrupción el Estado pueda recuperar el dinero mal habido. Informó Javier Gallo. Vamos a contarle ahora que la jueza de lo penal, Irene Pérez, levantó la prisión preventiva que regía desde julio pasado en contra del perito José Luis Fuentes, indagado por el presunto fraude procesal en el caso de Odebrecht. En su reemplazo, el agente usará un dispositivo electrónico en su tobillo. La mañana de este lunes, la jueza de lo penal Irene Pérez levantó la prisión preventiva que pesaba en contra del perito José Luis Fuentes, acusado de delito procesal en el caso Odebrecht. La prisión ha sido sustituida por la presentación periódica ante la autoridad, también el uso de un dispositivo electrónico y la prohibición de salida del país. El perito permanece detenido desde el pasado 25 de julio, luego de que la Fiscalía detectó que el uniformado habría cambiado los nombres en una de las transcripciones de los audios filtrados en el caso Odebrecht. La conversación sería entre el excontralor Carlos Polit y el delator de la constructora brasileña José Consensuao Santos. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para... En su transcripción del diálogo habría cambiado el nombre del vicepresidente Jorge Glass, poniendo en su lugar Lazo. Fuentes argumentó en su testimonio que el error se produjo pues no contaba con las herramientas adecuadas para realizar la transcripción, además de que se le habría otorgado muy poco tiempo para este trabajo, y descartó cualquier tipo de influencia externa para cambiar los nombres. La instrucción fiscal en este caso concluye este martes 24 de octubre y posterior se espera la audiencia para conocer si la Fiscalía llama o no a juicio al perito. En Quito informó Adriana Rojas. Temas como los abusos a menores en instituciones educativas, medidas económicas y obras ejecutadas en el gobierno anterior fueron los tratados por el primer mandatario Lenín Moreno durante su informe semanal. Queridos compatriotas, durante estas últimas semanas... En su informe semanal de entrada se refirió al tema de los abusos sexuales conocidos en materia educación en las últimas semanas, asegurando que se deben aplicar las leyes sobre aquellos que cometieron estos graves delitos. Ante las múltiples denuncias de actos de abuso sexual que han ocurrido a lo largo de varios años en algunas unidades educativas, estamos actuando con celeridad y firmeza. Se ha separado a los negligentes y se coordinó con la justicia la captura de los acusados. Se puso en la lista de los más buscados a un prófugo y se inició un trabajo conjunto con varias funciones del Estado. Luego de este tema, habló de la economía y las medidas que se tomarán. Ante desinformaciones emitidas sobre la tasa de servicio de control aduanero, aclaro que no se incrementan los precios de los productos de la canasta básica. Óiganme bien, no se incrementan los precios de la canasta básica. Como ejemplo, por ejemplo, la tasa para el trigo es menos de 1 centavo. Óigame bien, $1 por quintal, menos de 1 centavo por quintal. Ese centavo no tiene por qué incrementar el precio del pan. Y poco antes de finalizar se expresó respecto a las obras realizadas en el anterior gobierno. Hemos identificado más de 640 obras, con problemas que van desde fallas constructivas hasta inconsistencias legales. En varias de estas obras que están contratadas y que fueron contratadas entre 2011 y marzo del 2017, se han registrado incrementos por más del 85% de su valor inicial. Se necesitan cerca de $1.000 millones adicionales para su finalización física. Informó Julio César Saona. Y hay posiciones contrarias al interior de la bancada oficialista, esto ante el anuncio realizado por Ricardo Patiño de movilizaciones en contra del presidente Lenín Moreno y de la consulta popular. Hay quienes al interior de Alianza País aseguran que ya no se sienten representados por el actual gobierno. Otros, en cambio, aseguran que llamar a movilizarse es tratar de desestabilizar al gobierno. Miremos. Han pasado el anuncio lo realizó el meses. vicepresidente del movimiento oficialista Ricardo Patiño, quien aseguró que se movilizarán en contra del no cumplimiento de promesas y de la consulta popular promovida por el presidente Lenín Moreno. Han pasado 5 meses, o sea, no 15 días, sino 150 días, y no hay ningún cumplimiento. La gente está indignada
y por el hecho de que ha intentado hacer algo que nunca va a lograr, desacreditar a la Revolución Ciudadana, intentar desacreditar al presidente Rafael Correa e impulsar un programa de gobierno que es el programa de gobierno de Lasso, en algunos casos, en la consulta popular, por ejemplo. Cosa que fue rechazada de inmediato por la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Esta es una consulta ciudadana. Si ahí algunos actores políticos quieren reivindicar el derecho a ser consultados, es su derecho. Pero esta consulta popular es de la gente. Pero en la asamblea hay reacciones. Marcela Guiñaga, por ejemplo, está de acuerdo con llamar a movilizarse. Dicen que en la consulta le dirán no al menos 3 preguntas. En contra de haberse apartado de nuestro plan de gobierno por parte de Lenín Moreno y por no estar de acuerdo en preguntas donde, insisto, se trata de dejar debilitada completamente la institucionalidad democrática del país. Vía telefónica, el legislador Daniel Mendoza rechazó estos anuncios, pues dice que el bloque no se ha reunido para tomar una posición. Entiendo que solamente es un pronunciamiento de un militante, en este caso es el vicepresidente de una organización política, pero no tiene nada que ver con la postura del bloque, ¿no? Aunque Guiñaga adelanta que su oposición no es nueva, que las actuaciones presidenciales han provocado que muchos dentro del movimiento ya no se sientan parte del gobierno, por eso llaman a movilizarse. Yo ya he mencionado varias veces mi pronunciamiento, hay cosas que me distancian ciertamente de este gobierno y no siento que soy parte del mismo. Mendoza asegura que esos llamados bien pueden ser entendidos como una clara muestra que buscan desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. No solamente en ese país, sino ninguna organización política debe atentar contra la estabilidad del país. Hoy más que nunca todos debemos unir esfuerzos precisamente para dar esa estabilidad que necesita el Ecuador. En medio de esta tensión interna, el movimiento oficialista tratará de reunirse este martes para tomar definiciones ante esta nueva polémica que pone en vilo la unidad del partido de gobierno. Informó Javier Gallo. Y la Alianza Bolivariana Alfarista expresó su apoyo a la consulta popular impulsada por el presidente de la República, Lenín Moreno. La dirigencia de esa tienda política también señaló que permanecerá vigilante ante cualquier intento de división en Alianza País. Nosotros estamos por la unidad y por la revolución ciudadana. Nosotros hemos enfrentado y enfrentaremos toda actitud desleal, traidora, toda actitud que implique división. Estaremos en consecuencia apoyando la consulta popular, que es una acción democrática indiscutible. Si la Asamblea aprobó una enmienda en los términos que se ha dado en llamar de la reelección o no reelección indefinida, no hay ningún problema que ese instrumento sea consultado al pueblo ecuatoriano como debió ser hace algunos años cuando se convocó a la reelección del compañero Rafael Correa. Vamos a contarles ahora que el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, presentó ante la Corte Constitucional observaciones a la pregunta que hace referencia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras que el asambleísta Esteban Melo presentó el recurso de amicus curiae. El primero en llegar a la Corte Constitucional la mañana de este lunes fue el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, quien presentó observaciones a una de las preguntas de la consulta popular, que hace referencia a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Rivadeneira explicó que está alertando a la Corte sobre posibles consecuencias negativas de incluir a la entidad que representa en el grupo de órganos de control a evaluar. Nosotros estamos pidiendo que se reflexione sobre la naturaleza especial de la Defensoría del Pueblo, que, de ser el caso, se las excluya de la evaluación a los órganos de control, en el entendido de que esto afectaría la naturaleza especial y el estatus internacional de la Defensoría del Pueblo. El funcionario indicó que su pedido se fundamenta en el carácter especial y el estatus internacional de la Defensoría. Porque la Defensoría del Pueblo tiene estatus A reconocida por Naciones Unidas. El estatus A Naciones Unidas le entrega a las instituciones nacionales de derechos humanos que tiene el más alto nivel de independencia.
Minutos más tarde llegó el asambleísta de Alianza País, Esteban Melo, quien presentó el recurso de Amicus Curiae, la inconstitucionalidad de varias preguntas de la consulta popular. Por ejemplo, la eliminación de la libre postulación, la mal llamada reelección indefinida. Si se presenta a través de consulta, no es el mecanismo adecuado, tendría que ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como establece el artículo 441 de nuestra Constitución. Señaló que en el caso de que la Corte no tome en cuenta su pedido, se analizará en el bloque de Alianza País si se movilizarán a las calles. Informó Priscila Cadena. Y durante esta semana, el Ministerio de Hidrocarburos podría concretar la firma con las Naciones Unidas para que se efectúen auditorías a 5 proyectos. No se descarta que de los resultados puedan surgir nuevas acciones judiciales. Por pedido del Gobierno Nacional son 5 proyectos en los que las Naciones Unidas intervendrán con auditorías: refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, Terminal Monteverde, Pascuales Cuenca y Bajo Alto. ¿Y cuándo ya empezarían estos trabajos? Inmediatamente, ya espero que en esta semana se firme el acuerdo con Naciones Unidas y de ahí ya ellos nombran los representantes y gente encargada de esto y empieza el proceso de revisión de todos estos proyectos. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, cree necesario usar el paraguas de las Naciones Unidas para que las auditorías sean íntegras, con expertos internacionales, y así evitar cuestionamientos a futuro. La auditoría creo que está prevista alrededor de 4 meses. ¿Y en qué consiste en sí esta auditoría, ministro? Como le he comentado antes, en revisar qué es lo que se ha hecho, cuánto nos costó, cuánto hubiese sido el costo de mercado de sus servicios. ¿Cuánto costará el estudio? Todavía no se ha determinado, pero el secretario de Estado dice que es recuperación de costos, resultados que podrían dar paso a nuevas acciones judiciales. En el futuro habrá que ver esa alternativa, sí. Entre tanto, dio a conocer que avanzan los trabajos en la refinería de Esmeraldas. Algunos trabajos ya han empezado o están listos por empezar, como es la planta de azufre. En eso ya estamos trabajando. Hay que planificar todas las necesidades de combustible, etcétera, para asegurarse que haya suficiente abastecimiento en el país. Pero en marzo vendrá el trabajo grande para reparar las cosas que tengan que ser reparadas. ¿Ya se tiene un costo? ¿Tiene más o menos no idea de todavía. cuánto le va a costar al país? No todavía, no tenemos eso. Informó Héctor Romero. Vamos a cambiar el tema y algo llamó la atención el día de ayer en todo el país. Un elefante marino apareció en un río del cantón Yaguachi, allá en la provincia del Guayas. Esto causando sorpresa en los moradores. En la zona, personal del medio ambiente, de la policía y otras entidades acudieron al sitio para verificar el suceso y evidentemente darle cauce a este animalito. Veamos. Nadie se explica cómo llegó hasta ahí. Un elefante marino de pronto se encontraba en las aguas del río Yaguachi, sorprendiendo con sus gruñidos a los moradores cercanos al caudal. Aseguran que es la primera vez que algo así ocurre en la zona y les preocupa, pues el elefante acuático luchaba con todas sus fuerzas y trataba de salir de esta parte estrecha del río. Se cansaba. Descansaba unos minutos y continuaba. Esos manes son bravísimos. Como a las 3 de la mañana viene avanzando, pero el animalito como que no está enseñado a esto, pues no, a lo seco, porque en lo seco viene haciendo como fuerza y como que se cansa él y él viene y toma su receso. Una vez que toma su receso, vuelta, como que pega su avance más y así va él. Autoridades de seguridad llegaron al lugar, asombrados también, pues era algo poco común. De ahí que llamaron a los especialistas en casos como este para que se hagan cargo. Esos manes son bravísimos. Sí, más adelante lo que es Yaguachi y posteriormente al río Guay. Sí, tiene acceso con lo que es agua salada y con lo que es agua dulce. ¿Corre el riesgo quizás que este animal muera por estar aquí en el agua? No, está mezclada el agua. Sí, está mezclada el agua. Por eso ya vienen las autoridades competentes para coordinar el trabajo. Las razones de este suceso aún no están claras, ni cómo llegó este elefante marino hasta el sitio. Buscan la manera de trasladarlo hasta un lugar que sea el correspondiente.
informó Julio César Saona. 8 de la mañana con 25 minutos y en otros temas, el Ecuador tiene nuevas nominaciones a los llamados premios Oscar del turismo. En esta ocasión el país compite para convertirse en destino líder del mundo. El Ecuador cuenta con un paisaje único, gente amable y diversa, gastronomía envidiable, cultura, aventura, en fin, es el país de los 4 mundos y se ha convertido en un destino obligatorio para los turistas a nivel mundial. Tanto así que nuestro país participa con 22 nominaciones en 19 categorías en la edición mundial de los World Travel Awards 2017, cuyos resultados se conocerán en Phuket, Vietnam, el próximo 10 de diciembre. Una vez que uno gana el destino líder de Sudamérica, automáticamente pasa a competir por el destino líder mundial. Asimismo, en congresos y convenciones, y los hoteles y los lodges y todos los establecimientos que han sido premiados también pasan a competir en el mundial, que ya es contra ciudades como Dubái, Roma, Moscú, Madrid, etc. El Ecuador está nominado por primera vez como destino de turismo de aventura líder del mundo. Para votar hay que ingresar a la página web www.votarporecuador.com y seguir las instrucciones. Las votaciones se cierran el próximo 30 de octubre. Que cada año tú te tienes que mantener y cada año la competencia es mayor porque todas las ciudades se sofistican, las ciudades, si tú eres un líder, los demás te siguen, los demás te copian, entonces uno tiene que seguir innovando, avanzando, manejando nuevas estrategias de marketing, de promoción, de desarrollo, entonces sí es un reto mucho mayor. La industria del turismo en el Ecuador representa el 2.5% del Producto Interno Bruto del país. Siempre estamos fluctuando entre los 3 o 4 primeros lugares, ¿no es cierto?, de las actividades productivas no extractivas que generan divisas para el Ecuador. Convertir al Ecuador en una potencia turística requiere del trabajo y el apoyo de todos. El gobierno nacional, los gobiernos locales, actores del sector público y privado, potencian de una manera mucho más orgánica, mejor organizada y mucho más asertiva, por ejemplo, la promoción sostenida. En Quito informó